Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando nuevamente en un Melec Webinar. Esta tarde tendremos la presencia de Víctor Aparicio, presidente y fundador del Club de Vinos La Toscana. Es un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros en Melec Webinar. Víctor, este es tu público, por favor. Muchas gracias, Marisol Esparza. Antes que nada, espero que todos me escuchen bien. Quiero agradecer a Melec, a esta Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, de su capítulo Carmen, a Marisol como su presidenta, a Johanna León como ese líder espiritual al que nos une a todos en esta asociación. Y muchas gracias por la invitación. Sabemos que estamos complicados todos ahorita con este problema del COVID-19, pero bueno, no nos hace menos para que podamos trabajar, ¿no? Agradezco el espacio que me están dando, más que nada para poder compartir un poquito de lo que tenemos o sabemos con todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la cultura del vino tanto en el mundo como en México. Antes que nada, mi nombre es Víctor Aparicio. El propósito de esto, pues, es dar a conocer lo que estamos haciendo aquí en Ciudad del Carmen, en Campeche, sobre vino, ¿no? Y más que nada nuestra bandera principal, que es México, y dar a conocer todo lo que podemos encontrar tanto en el súper, en tiendas especializadas, y bueno, disfrutar de esta bebida mágica de los dioses, Dionisio y Baco, que vamos a ver en un ratito más, ¿no? Tengo una pequeña presentación. Esta presentación más que nada va a ser una guía de lo que estamos, de lo que tenemos. Como les mencioné, en primer lugar, pues el Club de Vinos, La Toscana, se crea por una necesidad pues de que la gente consuma más vino en la región. Antes, digamos, unos 5 años atrás, pues aquí en Carmen no se consumió mucho vino y pues un poquito más tiempo en otras partes lo mismo, ¿no? No hay tiendas especializadas en este momento en Carmen y bueno, lo que estamos haciendo es traer de diferentes partes del mundo vino para que toda la gente pueda conocerlo, ¿no? Bueno, y eso es lo que queremos hacer con el Club de Vinos La Toscana. Pues para entrar en materia, vamos a hablar un poquito acerca de las zonas productoras del vino, antes de historia, pero para que podamos ubicarnos de lo que hay en todo el mundo, ¿no? Como punto principal, en México, ahora en su mapamundi, como se muestra en la pizarra, en la latitud de 50 norte, 30 norte, 30 sur, 50 sur. Son las dos franjas que pasan en todo en el mundo, en donde se encuentran los mejores vinos. Estamos hablando de la zona norte de la Ciudad de México, en este caso Ensenada, Coahuila, Sonora, todo lo que es la parte de Estados Unidos, de California, Washington, Nueva York, toda esa parte de por acá. Nos pasamos al otro lado del mundo. Hablamos de España, Francia, Italia, algunos países escandinavos, pasando por Rusia y llegando hasta China. En la parte sur tenemos la parte, obviamente, que todo el mundo conoce, los vinos argentinos, los vinos chilenos, la parte de Uruguay, un pedacito de Brasil. Los vinos sudafricanos son son nuevas cosas que estamos encontrando en el vino sudafricano. Es muy, muy, muy bueno ahorita. Están haciendo muy buen vino. Y bueno, y también la parte sur de Australia. Ese es un dato que siempre debemos tener en mente para poder hablar de vino, ¿no? De dónde vienen ciertas cepas o por qué especialmente de estos lugares, o por qué se dan estos mejores vinos en estos países. Pero bueno, hablando un poquito de historia y comentarles, en primer lugar, el vino pues no es una invención de hace unos cuantos años, ¿no? El vino viene de mucho tiempo atrás, incluso de los que somos religiosos o no lo somos, pero pues en alguna ocasión hemos leído la Biblia, pues en la Biblia por lo menos se menciona unas 200 veces la palabra vino, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron del arca, menciona que Noé, lo primero que hizo fue sembrar una vid, posteriormente con su jugo celebrar, bueno, que estaba vivo, ¿no? Posteriormente, bueno, como les mencioné, que es unas 200 veces que se menciona del vino en la Biblia, se convierte en un elemento sagrado
para el judaísmo como para el cristianismo. Esto se da, y gracias a ello se da una expansión en todo el mundo, de Oriente a Occidente y hasta el Nuevo Mundo, en este caso nosotros como América. Los griegos, tanto se les menciona que el dios griego Dionisio es el que enseña a los hombres a cultivar la vid y a elaborar vino. Tanto egipcios como griegos, fenicios, romanos, difunden en todo el Mediterráneo las vides. Ellos van sembrando, conforme van conquistando en su tiempo, van sembrando vides para probablemente los festejos después de las guerras, ¿no? En el sur de Inglaterra. También los vinos, los griegos introdujeron el vino en la península ibérica y posteriormente los romanos, en su expansión que tuvieron ellos tan grande, bueno, pues fueron difundiendo, plantando vides, incluso desde Alemania hasta los países bálticos, como la mencionaba, en algunos de los países escandinavos también. Pero como mencionamos aquí, como muestra la presentación, la iglesia es la primera promotora del vino. Bueno, pues como sabemos, durante la Edad Media ya se refería acerca de la cultura del vino. Esta se empieza a legislar alrededor del siglo V. En esta menciona o se empieza a legislar cómo se va a sembrar la vid, cuánto impuesto se va a dar a la iglesia de su producción y cómo la iglesia obviamente lo apropia. Esta relación entre vino e iglesia pues hace obviamente que se pueda difundir todo esto en todo el mundo, puesto que el vino se convierte en algo, un ingrediente litúrgico esencial dentro de la iglesia, al momento de representar la sangre de Cristo. Y bueno, los grandes conventos se extienden desde Francia, España, la península ibérica, Italia, y es como ellos, conforme se van separando de la iglesia, van llevándose las ideas, en este caso la parte del cultivo de vid, a todos estos lugares, y es por lo tanto donde tenemos de parte de Francia, de parte de España, de parte de Italia, una cultura que viene desde la Edad Media sobre el vino. En aquella época incluso el vino era considerado un alimento de primera necesidad y a diferencia de hoy en día, se disfrutaba en todas las clases sociales. Y llegó el punto incluso de que el vino era mucho mejor que el agua, precisamente cuando hubieron brotes de cólera, cosas así. Entonces el alcohol pues era mucho mejor que el agua, pero bueno, eso ya tiempo después. ¿Cómo llegó el vino a América? De la misma forma. Fue la iglesia también. Cuando Cristóbal Colón conquistó América, pues él empezó a traer vino de España a América o a las Américas. Incluso uno de sus textos que él escribió menciona que había transportado ciertas vides y por lo tanto en este caso se convierte en el primer exportador de vino a América. Cortés posteriormente en el año 1525 él ordena cultivar 10 vides o 10 viñas por cada nativo que haya en su territorio. Así, en este momento, cepas que se trajeron de España aquí a México, bueno, se siembra por primera vez una cepa que se llama criollo. En algunos lugares se conoce como misión. Esa se arraigó aquí en México. Posteriormente, esta misma llegó a Perú y a territorios adyacentes, incluyendo la parte de Mendoza, alrededor del siglo XVI. Durante la segunda mitad del siglo XVI, también se establecen algunas otras regiones vitivinícolas, en este caso en Chile, en algunas áreas desérticas, y en otra región, en este caso de Cuyo, ya hablando un poquito más de Argentina. Pero también esta sobreproducción de ello también da paso a el destilado del pisco, en este caso para la parte sur de Latinoamérica. De esta forma es como se empieza a llegar el vino aquí a nuestro territorio americano. Incluso una vez que se empiezan a sembrar estas cepas, posteriormente la iglesia menciona dentro de unos escritos en el que se prohíbe en México tener viñas, puesto que la producción de España empieza a ser muy grande, como transportaban vino a México, posteriormente ya dejaron de transportarlo porque pues ya habían viñas aquí, entonces España dice no, tienen que dejar de producir vino, por lo tanto nosotros vamos a seguir proveyendo vino. Y es así también como se empieza a bajar la producción aquí en México. Pero sin embargo, después de esto, la conquista, las vides fueron plantadas en lugares como Puebla,
Michoacán. También hubieron parras que se fueron sembradas, viñedos, perdón, en Parras, en Dolores, en Celaya, San Luis de la Paz, que también es Guanajuato, Tetera del Río, en esta parte de Guerrero. A partir de 1697, también los franciscanos, perdón, se expandieron hacia el norte de América. En este caso llegaron misiones a San Diego, Los Ángeles, San Francisco, y bueno, y para la parte de California, estamos hablando de California, incluyendo tanto Estados Unidos como de México, en este caso fueron los dominicos. En 1597, hablando un poquito ya de nuestros viñedos aquí en México, pues se da la fundación de la Hacienda San Lorenzo, en este caso en Parras, Coahuila. No sé si algunos saben qué viñedo hay por ese rumbo, espero que sí sepan. Estamos hablando de Casa Madero. Por lo tanto, se le añade como uno de los viñedos o de nuestras haciendas vinícolas más antiguas de Latinoamérica, 1597, la que pudo aguantar después tanto de las prohibiciones españolas, dentro de la independencia, de la revolución. La que más aguantó fue precisamente la Hacienda San Lorenzo en Parras, Coahuila. Incluso, si ustedes pueden ver, si tienen ustedes alguna botella de Casa Madero, me permite un momento. Tengo una, es un rosado. En todas las etiquetas de Casa Madero tiene un escrito como un manuscrito en su etiqueta principal. No se le alcanza a mover mucho en la cámara de la videoconferencia. Sin embargo, si ustedes pueden algún día tener, o si tienen ustedes alguna botella ahorita de Casa Madero, lo que tiene aquí es precisamente un espacio, un recorte, perdón, del libro de las Mercedes, y es precisamente donde se da la fundación de Casa Madero. Y estamos hablando de la vinícola más antigua de Latinoamérica, incluso en su tapa, en todas sus cápsulas de su tapa, tiene esto, de 1597. Y es precisamente cuando será la fundación de Casa Madero. Esto fue por el dominico Fray José del Oriente. Perdón, Fray José del Oriente, ahí me equivoqué, crea después, posteriormente, hablando en 1791, a la misión de Santo Tomás. Bueno, aquí ya se pasa hasta la parte de Ensenada, estamos hablando de la parte norte y posteriormente la parte de Ensenada, en donde se crea la casa vinícola de Santo Tomás, en el Valle de Santo Tomás, en Ensenada, California. Posteriormente, en el año 70, o en los años 1970, la casa Pedro Domecq, españoles, se instala en el Valle de Guadalupe, como les mencionaba en esta parte de por acá. Y bueno, aunque en primer lugar se enfocó al brandy, pero ya por los años 80 se fusiona o se hace inversiones fuertes con la casa Laceto, en donde empiezan a empujar el vino mexicano, alrededor de los años 80. En estos años 80, también nace una casa que quizás todos hemos escuchado, en este caso la casa de Montesanic. Esa Montesanic hace una propuesta muy diferente de vinos. Normalmente la gran mayoría estaba haciendo vinos buenos, pero bastante económicos, o como se le puede llamar vinos de mesa. Pero bueno, Montesanic hace una propuesta diferente, tiene precios mucho más altos, pero sus producciones son muy, muy, muy pequeñitas, pero de mejor calidad. Y este paso, este atrevimiento que hace Montesanic, hace que otros productores nazcan y piensen a crear mejor vino mexicano. Y hablamos acerca de los años 90. Uno de los enólogos que tenemos aquí en México, que podemos encontrar en unas botellas que se venden, es Hugo de Acosta. Hugo de Acosta, incluso en los años 90, crea una escuelita de oficio, se llama El Porvenir en Ensenada, y en este momento da pie a que también mucha gente empiece a ahondarse en la parte del vino, a experimentar, a incursionar, a experimentar y crear vino mexicano. ¿Qué nos espera del vino mexicano? Bueno, en primer lugar, como les mencioné, tenemos que tener en mente qué lugares o regiones tenemos, ¿no? Si alcanzan ustedes a ver el mapa, nuestra parte norte tenemos la región de la Laguna, en este caso Durango, Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde está produciendo muy, muy, muy buenos vinos. Como recomendación, en la parte de Coahuila tenemos Casa Madero, como les había mencionado, pero también están otras vinícolas. Una se llama Rivero González, es una vinícola muy pequeñita, sin embargo está haciendo una buena propuesta. También tenemos a Don Leo, que también está haciendo muy buenos vinos, incluso tiene vinos con sello kosher, es decir, para consumo de judíos mediante uvas orgánicas. Parte noreste
pues ya sabemos, ¿no? Baja California Norte, con toda la parte de Ensenada, Valle de Guadalupe, Valle de la Grulla, San Vicente, Santo Tomás, Ojos Negros, excelentes vinos. Hay un lugar en el que, si nosotros nos acordamos del mapa del inicio, no entra dentro de la franja de vino, y es precisamente la región central. Hablamos de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas. Estos lugares no entraron dentro de la franja del vino. Sin embargo, por su tipo de terreno o tierra, terroir, y también sus microclimas, están dando muy buenos vinos. Incluso, por ejemplo, me atrevo a decir que la Casa Freixenet en Querétaro, si ustedes alguna ocasión fueron a la ruta del vino, fue uno de los lugares, o ha sido uno de los lugares en que más ha exponenciado el vino aquí en México. Normalmente la gran mayoría de la Ciudad de México viaja a Querétaro a extraerse el fin de semana y bueno, llegan a estos viñedos y Freixenet es uno de los que tiene muchos eventos, incluyendo la casa también de La Redonda, donde tiene muchísimos eventos durante el año y esto ha propiciado que la gente vaya consumiendo más y más vino. Tanto así que para alrededor del año 2015 aproximadamente México teníamos un consumo de vino de alrededor de 400 mililitros, o sea, menos de medio litro por per cápita al año de consumo de vino. Para el 2019 ya tenemos el litro, tenemos 950 mililitros de consumo de vino aquí en México per cápita. Entonces, como vemos, hemos exponenciado bastante el consumo de México. Tenemos alrededor de 34,000 hectáreas de vino cultivadas, en las que se están produciendo alrededor de 1,000, 1,200 a 1,500 etiquetas diferentes en vino. Entonces, tenemos un escaparate muy grande de etiquetas para poder consumir de vino mexicano. ¿Cómo podemos saber qué vinos mexicanos podemos consumir? ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? Este es un punto bastante interesante. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, ahorita que pasemos un poquito la ley seca aquí en Ciudad del Carmen y en los estados que nos están viendo de que también haya, posteriormente se ha hecho una vueltecita a las tiendas especializadas, sino a las tiendas supermercados, siempre hay un stand del vino mexicano. Mucha gente me pregunta, oye, pero ¿qué vino es bueno? Entonces, teniendo en mente, por ejemplo, ¿qué queremos comer? Si queremos comer una carne asada, queremos comer algunos antojitos, normalmente casi, por no decir que por lo menos el 98% de las etiquetas de los vinos, su contraetiqueta, la parte de aquí atrás, tiene sus recomendaciones de qué podemos comer o con qué podemos combinar nuestros vinos. Entonces es muy importante de que si nosotros queremos un vino, leamos la contraetiqueta. Y esto nos va a dar una guía en lo que podamos consumir. Una recomendación que siempre doy yo es que seamos un poquito arriesgados. Una de las cosas que queremos hacer como club de vinos es precisamente que la gente pueda arriesgarse a comer y hacer cosas diferentes. Normalmente siempre traemos una idea de que el vino va a combinar, por ejemplo, tinto con carnes, los blancos con ciertas aves o los rosados con pescados o mariscos. No está mal pensar así. Sin embargo, sí es importante que nosotros arriesguemos nuestro paladar y nuestros gustos también. Por ejemplo, hay buenos tintos que pueden quedar con muy buenos pescados, por ejemplo, el salmón, por ejemplo, algún robalo en cierta forma que esté condimentado. Algunos tintos quedan muy bien. Algunos blancos quedan muy bien con las pastas. Entonces, combinar, por ejemplo, vinos rosados con los tacos al pastor, que siempre tenemos a la mano. Entonces, es importante que seamos muy arriesgados para nuestro vino. De esta manera vamos a poderlo disfrutar o tener mucho más gama de poder tener vino, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esa fue una breve historia de cómo se fue desarrollando el vino a través del mundo. Gracias a la iglesia, México tiene vino, el vino de consagrar, como lo trajeron al principio. Posteriormente, pues fue elaborándose un mejor vino mexicano, ¿no? Normalmente siempre tenemos etiquetas mucho más baratas de otros países, hablando de Chile, hablando de Estados Unidos, hablando de Argentina. El vino mexicano quizás es un poquito más caro, tienes razón, pero lamentablemente por lo menos el 30-40% de la botella de vino mexicano es de por impuesto. Aún así tenemos que apoyar a nuestros vitivinicultores, a nuestros enólogos que están haciendo excelentes vinos mexicanos. ¿Cómo ha sido la perspectiva de México
en el mundo en cuanto a la creación de vino. Bueno, en el día de hoy, tanto en premios, en lugares como Bruselas, lugares como Hong Kong, se llevan premiaciones de vino. El vino mexicano ha quedado en los primeros lugares. Quiere decir que estamos compitiendo fuertemente con vinos europeos, hablando de España, hablando de Francia, hablando de Italia. Entonces, tenemos un potencial muy grande de vino mexicano. La gran mayoría pueden ustedes encontrarlo cuando vayan a la tienda o a una tienda especializada. Tienen sus sellos aquí de los sellos o premios que ha ganado. Entonces, eso nos quiere decir de que tenemos muy buena competencia a nivel mundial. Decidámonos nosotros ahora con vino mexicano. ¿Qué uvas podemos encontrar aquí en México? Bueno, por lo menos de uvas blancas tenemos Chardonnay, Chenin Blanc, Colombard, Macabeo, Moscatel de Alejandría, Palomino, Sauvignon Blanc. Son las uvas blancas, algunas, son muchas, pero algunas de las que podemos encontrar aquí en México. De las uvas tintas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Tempranillo. Hay una que se llama Petit Syrah, pero también se llama Durif, es la misma. Buenos Nebbiolos, Garnacha, Cariñena, Pinot Noir, Malbec, Mourvedre, Sangiovese y Zinfandel. Son algunas que podemos encontrar en nuestra tienda. Si nos queremos buscar algo innovador, vamos por otras uvas. Normalmente siempre nos enfocamos, o a veces la que conocemos es, no, pues vamos por un Cabernet Sauvignon o un Merlot o un Malbec. También existen otras combinaciones, algunos blends que se le llaman, o mezclas, tanto de vino tinto como de vino blanco. Entonces, mi recomendación aquí en este instante es de que podamos experimentar, podamos buscar nuevas formas de poder disfrutar el vino mexicano. Hay un mito, o hay algunos mitos que podemos desmentir, quizás a lo mejor hice de otro webinar, no los quiero aburrir. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, que el mejor vino es el que a ti te gusta. Ese dicho o esa forma de expresarse no está todo mal, pero tampoco está del todo bien. Porque lo que queremos también es incentivar que conozcamos las demás etiquetas. Normalmente cuando decimos, no, pues nada más me gusta Cabernet Sauvignon y nos salimos de ello y hablamos de una etiqueta en especial, podemos encontrar otras cosas, ¿no? También debemos de ver la relación precio-calidad. Hay vinos que quizás estén un poquito mal que yo lo mencione, pero hay vinos que cuestan 50 pesos y saben a eso, ¿no? Lo destapamos y saben a 50 pesos, ¿no? Entonces sí podamos invertir un poquito más en nuestro vino. Un vino de 300 pesos, de 250, está muy bien para que empecemos a escalar a nuestros vinos, a buenos vinos mexicanos. Busquemos en internet, hay algunas aplicaciones en este momento, Vivino y otra que no recuerdo en este instante, en el cual podemos experimentar y podemos buscar, saben que hoy voy a hacer una carne asada, quiero hacer algo diferente, no quiero comprar el mismo vino de siempre, y bueno, busquemos un poquito más de ello, de lo que podemos encontrar en nuestras tiendas. Cuando vas a una tienda especializada, por ejemplo, la Europea, Prisa, en Villahermosa, en Cancún, que tenemos la Castellana, también tenemos la Europea, Mercado Vinos, preguntemos a las personas que estén ahí encargadas, normalmente siempre hay un sommelier nos puede guiar a comprar un buen vino, y a buen precio también. Hay otro punto que yo creo que ese sí lo vamos a dejar para otro día, va a ser acerca de los vinos dulces. Normalmente a veces pedimos siempre, no, pues invítame un vino que esté dulcecito, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, si quieren saber un poquito más de ello, ahí sí les voy a sugerir que me manden mensajito, podemos platicarlo. Como comentario extra, tenemos las redes sociales, aquí están. Tenemos Facebook y Instagram. Por ahí también está mi número de telefónico para un WhatsApp. Por favor, si tienen alguna duda en especial, si tienen, le demos alguna recomendación de ciertos vinos, con gusto estoy a sus órdenes para que podamos disfrutar mejor de vinos, ¿sabes? ¿Tienen alguna duda? Alguien que tenga alguna Hola. pregunta técnica que quieran aprovechar ahorita que está aquí el sommelier con nosotros. Sí, yo tengo una pregunta, Víctor. ¿Cuáles son las rutas de vino que más No te escucho, perdón.
Sí, ¿cuáles son las rutas de vino que hay en el país que más recomiendes y por qué? Muy bien, muy buena pregunta. Del mapita que les mencioné ahorita, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos en Querétaro, si ustedes van a Querétaro, en municipios de Tequisquiapan, incluso pues un pueblo mágico, aparte, en ese lugar, perdón, ahí tenemos una ruta que es la ruta del queso y el vino, es muy, muy, muy buena, te llevan por lo menos a 3 haciendas, no me equivoco, La Redonda, Freixenet y Decote, y te llevan a una quesería. Buenísima, se las recomiendo. Bastante. Vale la pena la inversión, aparte que le dan bastante vino y muy buenos quesos. En la parte de Parras, Coahuila, que también es otro pueblo mágico, también, si ustedes llegan ahí, en varias, hay varios puestos o tiendas, perdón, tanto de souvenir, pero también centros de información y tours, de donde salen a todas las haciendas de vino. Obviamente la primera, principal que le llevan es a Casa Madero, pero también está Don Leo. Creo que en Parras hay como 8 haciendas diferentes de vino. Hay 8 bodegas diferentes, perdón. Y obviamente estamos hablando de la parte de Ensenada. Si ustedes llegan a Ensenada directamente, también hay como 4 rutas de vino. Estamos hablando de por lo menos unas 150 bodegas diferentes, pero por lo menos les llevan a cada una de las más representativas, Placeto, Santo Tomás, El Cielo, o si ustedes van directo, pues también pueden ir a ellas, ¿no? Pero la que más les recomiendo, en este caso nosotros que vivimos al sur del país, Querétaro sería lo más cercano, es muy buena, tiene muy buenas opciones de vinos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te habían escrito algo en el chat? A ver, checa. Sí, te están preguntando que si tienes alguna página donde publiques recomendaciones y más información sobre el vino. Claro, como les mencioné, me pueden encontrar en Facebook como La Toscana Club de Vinos o en Instagram como La Toscana también Club de Vinos. Y pues ahí normalmente estoy subiendo recomendaciones. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual también estamos recomendando vino, incluso hablamos de vino casi siempre, vino y gastronomía, y desean ustedes unirse, con gusto me pueden mandar un mensaje. No hablamos de otra cosa más que vino y gastronomía. Pero si tienen alguna duda también me pueden mandar un inbox. Y en la página de Facebook, que es donde estamos subiendo todas las recomendaciones. ¿Qué nos puedes decir, Vic, sobre el paradigma de que para beber un buen vino debe de ser un vino caro? Comparando luego etiquetas, pues, de otros países con México en cuanto a calidad y precio, ¿no? Es una... ¿cómo lo puedo mencionar? Es algo que quizás muchas personas mencionan, que el vino caro también es bueno, pero pues es igual como todos los demás productos, ¿no? A veces lo caro también sabe feo, ¿no? Hay algunas etiquetas que están muy sobrevaloradas, perdón, y no están tan buenas. Yo siempre recomiendo un vino de calidad mediana, de precios alrededor de 300, 400, hasta 600 pesos. Como les mencioné, hay algunas aplicaciones, la Divino, una aplicación de internet, es muy buena. Ustedes le toman foto a la etiqueta y en ese instante le aparecen las recomendaciones de otras personas, ¿no? Y ya más o menos uno se va dando la idea de que si es bueno el vino o no tanto. Quizás a veces no hace justicia, pero por lo menos nos va dando una guía. Se las recomiendo mucho que la puedan bajar, la puedan usar. Hay incluso, ¿cómo se llama? Una lista de vinos galardonados, premiados aquí en México. Si ustedes pueden buscarla como en Aguascalientes fue el concurso del mundo, concurso mundial Bruselas de vino, fue en Aguascalientes, perdón, el año pasado, este año iba a estar en Chihuahua, pero se suspendió. También están sacando una lista de vinos premiados, y algunos son vinos de 250, o sea, tampoco es que yo tenga que comprar una botella de 1500 para disfrutar un buen vino.
Víctor, ¿qué es lo que se necesita para ser parte de tu club de vinos La Toscana? Muchas gracias por esa pregunta. ¿Tienes alguna Por promoción o algo para este tiempo? Sí, bueno, aunque quizás ahorita estamos un poquito de ley seca, sin embargo, si me pueden mandar mensaje al WhatsApp y con gusto les hago llegar lo que vamos a estar trabajando. Tenemos unos proyectos, tenemos membresías en las que estamos trabajando, tenemos membresías anuales en el que llegan alrededor de 72 botellas de vino mexicano a su casa. Aquí nuevamente tiene cierto costo y ciertos descuentos en algunos restaurantes, no solamente de aquí de Carmen, sino también en algunos otros estados. Y con las que estamos trabajando, se las podemos hacer llegar para que las puedan revisar. Son membresías bastante interesantes para poder disfrutar, normalmente llega con su ficha técnica, llega con toda la información que podemos tener de las botellas que nos están llegando. Y bueno, el punto también es poder disfrutar el vino. Mándenme mensaje, con gusto les puedo responder las preguntas que tengan y las promociones también. Buenas tardes, Víctor. Jorge Cap, de este lado. La pregunta importante es, neófito de la materia del vino, ¿cuál es tu recomendación y en qué me debo de fijar en una etiqueta de un vino? ¿Cuál es tu qué, perdón, la primera parte? Sí, neófito de la materia de lo que es el vino. Desconozco por Sí. completo. ¿Qué es o en qué me debo de fijar con respecto a una botella de vino? En la información, en la fecha, en el... Ok. ¿Cuál sería lo más básico? Lo más básico. Vamos a pensarlo así. Imagínense de que, como les mencioné hace ratito, vamos a hacer una carne asada y se me antoja un vino. Le voy a poner ese ejemplo. Ya estoy pensando en mi carne asada, van a ser, obviamente, pimienta, sal. Entonces estamos hablando de una carne condimentada, salpimentada. Tiene ciertos sabores o grados sabores en nuestra lengua, que si como mucho llega a saturarme demasiada sal. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Un buen vino que pueda contrarrestar y que podamos lavar nuestra boca. Yo les recomiendo muchísimo que cuando vayan a la tienda, sí, abran y busquen su contraetiqueta de los vinos. Por ejemplo, si le interesa alguno, sí va a requerir un poquito de investigación, por lo menos ver unas 8 o 9 botellas diferentes. En todas ellas se menciona con qué podemos combinar nuestro vino. Algunas dicen, no, pues con carnes, con aves, o con quesos añejos. Como les mencionaba, la gran mayoría, el 98% de las contraetiquetas de las botellas de vino tienen esa información. Con eso, de entrada, podemos sacar o disfrutar un buen vino. La carne asada la podemos disfrutar hasta con vino rosado, por al final de cuentas es fresco. Normalmente las carnes asadas son de mediodía y lo que queremos es refrescarnos. Puede ser un buen vino rosado. La gran mayoría, por ejemplo, de una carne asada busca el Cabernet Sauvignon porque es una uva que nos puede ayudar a lavar nuestra boca cada determinado tiempo y poder seguir disfrutando de los alimentos. Pero la recomendación principal es que leamos la contraetiqueta. A veces mucha gente me dice, no, es que yo compré este vino porque la etiqueta estaba muy bonita. Y es cierto, y está bien, pero la contraetiqueta es la que nos dice, ¿sabe qué? Ese es un vino de acidez media o de taninos altos y lo puede usted disfrutar, por ejemplo, con queso de cabra o con queso azul. Ya con estas referencias ya podemos pensar a qué niveles de fuerza, de dureza o de sabores estamos hablando. Estamos hablando de quesos azules que son bastante añejos, por ejemplo, un queso de cabra que tiene ciertos sabores fuertes. En base a eso podemos darnos una idea a qué va a saber nuestro vino. No sé si respondí tu pregunta, Jorge. Hola, hola. Vic, ¿podrías Sí. explicarnos así breve qué es un vino de ensamble y con qué acompañarías tú ese vino? Vino de ensamble normalmente es una mezcla, es un blend que tiene de 2 en adelante uvas. Combinarlo con algo es lo mismo que les había comentado. No todos los, no todas las
los que vienen como solamente varietal. Varietal significa una sola uva, por ejemplo, este que es un Syrah, que es una sola uva, pero hay otros vinos, hablando de Casa Madero, tenemos el 2B y el 3B, que también tiene ya obviamente más uvas, puede disfrutarse con cualquier alimento. No hay ninguna, si este es ensamble con ciertos alimentos y si este es monovarietal con este alimento, no hay ninguna regla. Como les mencionaba, contra etiqueta, con eso podemos darnos una guía de que si tienen por lo menos 5 o 6 uvas diferentes, pero normalmente siempre viene la recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, por ahí te escribió algo en el chat, pero no alcanzó a leer. Fíjate que no veo el chat. Te estoy preguntando, ¿de qué vino estás enamorado actualmente? ¿De qué vino estoy enamorado actualmente? Bueno, hay como 4. Hay un vino que se llama Ícaro, es de José Luis Durán. Lo vi una vez en Chedraui, déjenme decirle. Si lo pueden ustedes encontrar en alguna ocasión y invertir en él, es muy, muy, muy bueno. Es un vino que deja en el paladar algo así como una alfombra, un aterciopelado en la boca. Tiene 6 uvas diferentes. Es un buen vino muy bien realizado de parte del enólogo, que se llama José Luis Durán, enólogo y dueño de la bodega. Se los recomiendo muchísimo. Hay otro vino que también me gusta mucho, que es el Polaris del Cielo, de la casa vitivinícola del Cielo en Ensenada, Baja California. Es un vino bien hecho, es una mezcla bordolesa, que deja muy buen sabor de boca. Otro que en lo personal me gusta muchísimo es el Selección Barricas de Casa Grande de Casa Madero. Tiene por lo menos, creo que 2 años de barrica y otro tanto en botella. Por lo tanto, lograron muy bien esos vinos. Es lo que me impresiona de Casa Madero. No soy fan de Casa Madero, sin embargo, tiene muy buenos vinos y especialmente esta selección barricas, puesto que selecciona lo mejor de lo mejor para poder crear esas botellas. Ahí les di 3 etiquetas. De la casa, No. no sé si es la casa o qué, es el que se llama Tierra Adentro. ¿Recomiendas alguno de ellos? Te miento, ¿cuáles son los que me conozco? Creo que probé el otro día un Cabernet Sauvignon con Syrah. Es una etiqueta gris. Sí, ellos ganaron el 2016, creo, ganaron el premio del año, ¿no? Son de Y Zacatecas. todavía este año pasado en Aguascalientes ganaron, déjame decirte. Tierra Adentro, sí es. Es muy buena la etiqueta, buenísima la casa vinícola. Lamentablemente no llega aquí a tiendas de supermercado, pero con gusto se los puedo conseguir. Sí, es muy buena, se las recomiendo mucho. Tierra Adentro, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiere preguntarle algo a nuestro sommelier invitado? Si no, para despedirnos, agradecerte infinitamente, Víctor, por tu sapiencia, una excelsa participación. Yo creo que de las mejores que hemos tenido en MELLEC Webinar. Encantadas de tenerte nuevamente con nosotras. Esta es tu casa, MELLEC. Y bueno, pues un fuerte aplauso virtual y muchos abrazos, Víctor. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y ojalá y les haya gustado hablar un poquito de historia, algo que me gusta mucho. No quise ahondar muchas cosas porque nos iba a aburrir, pero con gusto podemos seguir platicando y cuando quieran invitarme otra vez a hablar de vinos, no lo duden. Gracias. Muchas gracias, Vic. Un fuerte, fuerte abrazo y guarda botellas para cuando pase esta contingencia, poder brindar de manera personal. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por haberse conectado. ¿Por ahí escuché a alguien?
creo que ya no. Muchas gracias. Felicidades.